Buenas noches, somos el grupo número 5. Vamos a exponer la sesión número 13, que se llama Experimentos y cuasi experimentos, y otros temas relacionados con el análisis de regresión, de la asignatura Econometría 1. Los integrantes del grupo somos quien les habla, Condemaita Edgar, Gallegos Kewin, Juárez Elizabeth, Pandia David, Quintanilla Yanela, Rojas Denilson y Quispe Jefferson. Bien. Los experimentos y cuasi experimentos son tratamientos que se hacen los profesionales para estimar algo que podría suceder en el futuro. Como sabemos, áreas en la sociología, psicología, medicina, contabilidad, economía, finanzas, ingeniería, todos necesitamos del planeamiento para saber distribuir los recursos o obtener capital. Es muy amplia el menú donde podemos aplicar un experimento o donde necesitamos aplicarlo para tener resultados que nos pueda servir para obtener beneficios. En econometría existen tres razones para el estudio de este tipo de experimentos. Uno es el experimento como punto de referencia para valorar las estimaciones con datos observacionales. Cuando se llevan a cabo pueden ser muy influyentes, por lo que es importante entender las limitaciones y amenazas a la validez de los experimentos reales, así como a sus puntos fuertes. En economía es factible disponer de datos obtenidos por un experimento natural o cuasi experimento. La variable respuesta y efecto causal promedio. Dentro del campo de los experimentos vamos a desarrollar lo siguiente. La variable respuesta es el resultado potencial después de que sometemos a un individuo a un tratamiento. El efecto causal para el individuo es la diferencia entre la variable respuesta si el tratamiento se recibe y la variable respuesta en caso no se recibe. El efecto causal puede variar de un individuo a otro. Para ser medido es suficiente conocer el efecto causal promedio de una población. El problema: no hay una manera de medir el efecto causal para una sola persona. El individuo recibe el tratamiento o no lo recibe. Se puede observar una de las variables respuestas, pero no ambas. El efecto causal promedio o efecto causal promedio del tratamiento se puede estimar mediante un experimento aleatorio controlado ideal. Los sujetos son seleccionados al azar a partir de la población de interés. Los sujetos son asignados aleatoriamente al grupo de tratamiento o al grupo de control. El valor esperado de la diferencia en los resultados entre los grupos de tratamiento y de control es el efecto causal promedio poblacional. Los métodos econométricos para el análisis de datos experimentales. Primero tenemos el estimador de las diferencias, segundo la estimación de efectos causales que dependen de variables observables. Tercero, el estimador de las diferencias con variables explicativas adicionales. Y luego, la aleatorización basada en las covariables. Primero, el estimador de las diferencias es la diferencia entre las medias muestrales entre los grupos de tratamiento y de control. Esto es idéntico a usar una regresión de la variable respuesta sobre un indicador binario de tratamiento, XY. El estimador de efectos causales que dependen de variables observables se puede estimar mediante la inclusión de funciones no lineales adecuadas o interacciones con XY. El estimador de las diferencias con variables explicativas adicionales, que incluyen en la regresión, además del indicador binario de tratamiento variables de control WI, pueden medir el error estándar de la regresión y pueden ser características individuos pretratamiento.
Y la aleatorización basada en las covariables es la aleatorización en la que la probabilidad de la asignación al grupo de tratamiento depende de una o más variables observables WI. En general, el estimador de las diferencias presenta sesgo de variable omitida. Por eso es un experimento, ¿no? Donde hay un sesgo que nos puede inducir al error o a un cálculo no exacto. Los cuasi experimentos. Por otro lado están los cuasi experimentos, que son experimentos naturales o son lo más cercano a lo natural. Estas sufren variaciones debido a caprichos de instituciones públicas, como la fecha de nacimiento o las inclemencias del clima, relacionados a un efecto causal a estudiar. Existen dos tipos de cuasi experimentos. El tratamiento es como si fuera aleatoriamente determinado y la otra es como si fuera, pero no determina totalmente el nivel del tratamiento, ¿no? Uno es completo y se trata como tal y otro es donde no se trata totalmente como tal. Bien, los tipos de diseño para la discontinuidad de la regresión. El diseño brusco para la discontinuidad de la regresión. La recepción del tratamiento está totalmente determinado por el hecho de que W excede el umbral. Y el diseño difuso para la discontinuidad de la regresión. La recepción del tratamiento no está totalmente determinada por el hecho de que W exceda el umbral. Hay otros determinantes. Problemas potenciales en los cuasi experimentos. Tanto como en los experimentos y en los cuasi experimentos, ambos sufren amenazas que después lo vamos a desarrollar. El estimador de diferencias en diferencias. Si el tratamiento en cuasi experimentos es como si fuera asignado al azar, el efecto del tratamiento se puede estimar utilizando la regresión de las diferencias. El estimador de diferencias es la variación promedio en Y para aquellos en el grupo de tratamiento menos el cambio promedio en Y para aquellos en el grupo de control. Esto significa esto significa la media muestral de Y para aquellos en el grupo de tratamiento antes del experimento. En este caso, beta sombrero es igual a la media de Y de los que van a recibir el tratamiento después y menos el promedio de Y, la media de Y del tratamiento recibido antes. Todo eso menos la media de Y de los que están en el grupo de control después de haber recibido el tratamiento, menos la media de Y del grupo de control antes de recibir el tratamiento. Esto nos lleva a la fórmula de beta sombrero es igual a la variación de la media de Y del grupo que está en tratamiento menos la variación de la media de Y del grupo de control. El estimador de diferencias en diferencias, utilizando mínimos cuadrados ordinarios en regresión, es igual a la variación de Y es igual a, ya conocemos esta fórmula que se nos hace familiar, que es beta sub 0 más beta sub 1 por xi más ui. El estimador de variables instrumentales. Supongamos que el cuasi experimento proporciona una variable zi que influye en la recepción del tratamiento. Tanto xi como zi son observables. Zi es como si estuviera asignado aleatoriamente. Puede estar condicionado a otras variables de control. El efecto causal puede ser estimado por mínimos cuadrados en dos etapas. El estimador de la regresión con discontinuidad, cuando la recepción del tratamiento depende en su totalidad o en parte de que una variable W cruce el umbral. Finalmente,
vamos a hablar de las amenazas a la validez de los experimentos y de los cuasi experimentos. Como sabemos, los experimentos y cuasi experimentos pueden sufrir un sesgo natural. A veces estas amenazas están dentro del experimento y otras veces están de manera externa. De manera interna podemos mencionar a la ausencia de aleatoriedad, incumplimiento del protocolo del tratamiento, diserción o abandono deliberado, efectos experimentales y que las muestras sean pequeñas. Por otro lado están los que amenazan a la validez externa. Mencionamos a la muestra no representativa, al programa o política no representativa y efectos de equilibrio general. Bien, si nosotros como economistas podemos controlar estas amenazas o disminuir su impacto, nuestro cuasi experimento o experimento resultará muy útil. El resultado de este experimento será muy útil y podremos aplicarlo a política de gobierno, políticas empresariales y así llegar a los beneficios que, que los altos mandos nos soliciten. Bien, eso sería todo.